noches para todos. En el día de hoy vamos a continuar la clase de nutrición. El día de hoy vamos a ver alternativas de nutrición. Antes de iniciar con la clase de alternativas de nutrición, debemos contar con unos factores a tener en cuenta que son muy importantes para nuestras explotaciones, ya sean a mediana o gran producción de pollos. Iniciamos que se debe tener en cuenta desde las etapas 0 hasta las etapas ya de terminación. Hoy he acabado con el tema de temperatura. Es importantísimo darle la temperatura suficiente para el desarrollo del ave. El tema de la nutrición. Debemos tener en cuenta que nutrir no es igual a alimentar. Alimento puede ser cualquier material o ingrediente con el fin de saciar el hambre, pero nutrir es diferente. Cuando yo nutro un animal es porque está balanceado en ¿qué? En proteínas y aminoácidos, está balanceado en energía, está balanceado en fibra, en vitaminas y en minerales, y por supuesto que cuenta con una buena calidad de agua. Eso es nutrir. De acuerdo a factor importante a tener en cuenta, la densidad, dependiendo del clima. Si es un clima frío, templado, caliente, voy aumentando o voy disminuyendo su densidad. ¿Qué tanto alimento voy a suministrar? Si lo voy a hacer a voluntad, lo voy a hacer por manejo de tablas, o cómo va a ser mi sistema de suministro de alimento. Capacitación. Es muy importante que la persona que esté desarrollando sus explotaciones o unidades productivas esté capacitado en cuanto al manejo de la producción, ¿sí? Porque si no hay una persona, no vamos a poder, o no se va a poder llevar un buen control y una buena producción del mismo. Llevar registros, ¿para qué? Para tomar decisiones. ¿Cómo se toman las decisiones? Por medio de los registros, donde nosotros veamos registros para sacar costos, para sacar conversiones, para mercadeo, y se toman decisiones si sí vale la pena producir tanta cantidad de aves de esa forma o no, o para revisar indicadores si sí, cuánto fue el nivel de ganancia. Bienestar animal. Es importante este tema. Cuando hablamos de bienestar, es que el animal esté cero estrés, que no cuente con niveles de estrés. Y para evitar eso, pues tiene que cumplir con los requisitos que estábamos hablando anteriormente: temperatura, nutrición, la densidad, el buen manejo de la cama. Eso hace parte del bienestar animal, que el animal esté bien, que esté libre de estrés, que simplemente el animal esté satisfecho con estar ahí, con ese ambiente. El manejo de las cortinas, dependiendo de los horarios, dependiendo del clima, también tener un buen manejo de las cortinas, un buen plan de vacunas y, por supuesto, una buena genética. Siguiente. Ahora vamos a hablar de los bancos de proteína o alternativas de nutrición. Se dice que a nivel de nutrición animal, los árboles y los arbustos forrajeros son considerados principalmente como fuente de proteína. Debido a esta característica, el banco de proteína es un cultivo intensivo conformado por grupos de árboles localizados en una misma área, sembrados en alta densidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo voy a implementar un cultivo o voy a preparar mi propio alimento con diferentes, todos los forrajes tienen proteínas, unas en más cantidades que otras, pero tienen cierto nivel de proteína. Debemos tener en cuenta que los forrajes se caracterizan, o leguminosas se caracterizan por estar por encima de un 20% de proteína, ¿sí? Entonces, hay plantas que vamos a ver a continuación que tienen un 20, 24, un 30% de proteína, dependiendo la variedad, dependiendo de la especie de la planta que vayamos a utilizar.
o a usar para la producción de concentrados. Hay que tener en cuenta, así como nosotros debemos tener en cuenta algunos factores para el desarrollo del pollo, que de acuerdo a mi manejo, de acuerdo a la alimentación que yo le esté suministrando, va a la producción. Si yo doy un mal manejo, pues va a haber una mala producción y se me va a demorar más. Para este tipo de cultivo, yo debo también tenerlo en cuenta. ¿Sí? ¿Qué debo tener en cuenta principalmente? La densidad. Quiere decir que si voy a establecer un terreno para sembrar, un ejemplo, moringa, matarratón o algo así por el estilo, pues ya mi densidad yo no la voy a sembrar cada 30, 40 metros o cada 10 metros, porque no va a ser productivo, porque va a haber un alto consumo de acuerdo a mi necesidad que tenga, de acuerdo a la cantidad de aves. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Establecer un terreno para sembrar más plantas en menor espacio. Entonces, ejemplo, se siembran de 1,50 por 1,30, por ejemplo. Pero más que, y eso lo doy yo de acuerdo a la cantidad de la disponibilidad de terreno que tenga y de acuerdo a la cantidad de animales que requiera de ese alimento. Pero anexo a eso debo tener en cuenta la buena fertilización y el buen manejo. ¿Sí? Así como tenemos un buen manejo en los aves, también debo tener un buen manejo de fertilización y un buen manejo en control de plagas y enfermedades que pueda adquirir en estos forrajes. De acuerdo a ese manejo va la calidad de la proteína. Si yo tengo una mejor calidad de proteína, una buena fertilización, pues voy a obtener buenos resultados porque voy a suministrar o voy a preparar un alimento de muy buena calidad. Pero si yo manejo muy bien las aves, buen manejo en cuanto a lo que hablamos anteriormente de bienestar y buena nutrición, ¿sí? Sé hacer una buena fórmula, pero si no está bien nutrido, no hay una buena fertilización, un buen manejo de los forrajes, pues ni por más buen manejo que tenga el ave, no me va a dar rendimiento, porque todo viene del manejo que yo dé también a estas plantas. Hay que tener en cuenta que de acuerdo al nitrógeno que haya disponible en el suelo o que yo le aporte, de acuerdo a eso se va a producir la proteína. Cuando hay bajos niveles de nitrógeno, pues va a haber bajos niveles de proteína en el alimento o cuando yo se lo suministre al animal. Entonces, ¿cómo sé cuando hay un alimento deficiente? Pues empieza a decolorarse. Cuando hay colores verdes oscuritos, verdes bonitos, está niveles buenos, por lo general en forrajes, de nutrición. Pero cuando hay esos verdes pálidos, que hay una clorosis, no sé si es un amarillo o un verde claro o un verde oscuro o sí, ya pegando a un amarillo oscuro, pues ya hay una deficiencia posiblemente de nitrógeno. Entonces tengo que desarrollar buenos niveles de fertilización para satisfacer esa necesidad nutricional también en las plantas. Y eso se puede hacer como, ya sea por de origen sintético como químicos o por medio de abonos orgánicos, la misma cascarilla, las mismas camas que se sacan, bien compostadas, los mismos compostajes sirven para enriquecer este tipo de forrajes sin necesidad de ir al mercado a comprar tanto fertilizante y incrementar costos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estos forrajes, a partir del día 30, 35, se pueden ya empezar a hacer cortes, a hacer podas, ¿sí? Aprovecha uno en estas etapas las ramas o las hojas más pequeñas, ¿para qué? Para aprovechar los nutrientes de la proteína, porque ya después de determinado tiempo, entre los 50 y 60 días, dependiendo de la especie, pues ya empiezan a dignificarse, a formar fibra. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esos alimentos no van a ser poco digeridos y poco absorbidos por los animales. Entonces, se deben cortar antes de que florezcan, ¿sí?
que tienen que ser ramas o tallos tiernos, que es donde está la mayor concentración de propiedades nutricionales, especialmente las proteínas, las vitaminas. Ya después de que florecen, pues el nivel de proteína y el nivel de calidad de ese alimento ya empieza a bajar. Entonces ya no va a ser igual de nutritivo como cuando lo estoy cosechando joven. También hablamos de los bancos de energía. Entonces son cultivos de biomasa con alta generación de fuentes de energía, azúcares, almidones y aceites. Los más conocidos y utilizados son los bancos de caña de azúcar. En muchos lugares se asocian con bancos de árboles y arbustos forrajeros para alimento de pollos, gallinas, bovinos y cerdos. Entonces, cuando hablamos de los bancos de energía, pues implementamos un cultivo de maíz, un cultivo de sorgo, un cultivo de millo, dependiendo de, de lo que pueda encontrar en mi región o pueda producir en mi región. La caña se puede utilizar el jugo cuando son pocas especies, sí, pocas cantidades de aves. La melaza y la grasa, entonces, ¿qué tengo que conseguirla en determinados lugares? Pues consigo un bidón o algo para ir depositando e ir almacenando. A eso referimos bancos. Hacer como una gama de ciertos materiales que cuando vaya a preparar el alimento no me haga falta, sino que ya tengo todo disponible ahí. No, es cosechar y preparar. Siguiente. Ahora vamos, a partir de aquí, ya teniendo en cuenta qué es un banco de proteína y un banco de energía, que es lo principal que requiere la nutrición de los animales, entonces empezamos a hablar ya detalladamente de cada plantica. Por ejemplo, vamos a hablar del botón de oro. Sé que hay personas de muchos países y no lo conocen con ese nombre. Una de las formas de conocerlo es por el nombre científico. Entonces, ahí al frente o al ladito está, se denomina la Titonia diversifolia. Ese nombre científico. Ese nombre lo colocan ustedes en internet y ahí les parece los nombres comunes. ¿Sí? Los nombres comunes son todos los nombres que recibe esa planta, pero su nombre verdadero es la Titonia diversifolia. Y ahí ustedes aclaran la duda de cómo es que se llama en su país o en su región. Se dice que para aprovechar mejor los nutrientes se deben cosechar cuando la planta esté empezando a florecer o antes de la floración, ya que su composición nutricional varía con la época de cosecha y con el estado de desarrollo de la planta. Entonces, por ejemplo, esta plantita acá tenemos un cuadro que es muy importante tener en cuenta y nos clasifica por cosecha. Cuando cosecho a los 30 días, la proteína está en 28.5 aproximadamente, ¿sí? Y así sucesivamente con el resto de nutrientes. Por ejemplo, materia seca 14, fibra cruda 3.83, cenizas 15.16, calcio 2.3, fósforo 0.38 y magnesio 0.46. ¿Qué pasa a los 60 días? Entonces ya empieza a bajar la proteína porque cada vez, entre más tiempo le dé a la plantica, más se va endureciendo, se va lignificando, se va volviendo un alimento fibroso, poco apetecido por el animal y poco absorbido. Entonces ya no va a haber una buena digestibilidad. Entonces, a los 60 días ya baja un nivel de proteína al 22 y así sucesivamente. Al día 89 ya bajó al 14%. Es decir, al 90, los meses, ya baja un 14%, que es mejor suministrárselo al ave así directamente como ramoneo para que aproveche algo, porque si lo agrego al alimento, pues me altera la fórmula y no va a ser poco aprovechable. ¿Por qué? Porque está lignificado. Cuento que tiene un 14%, pero no con un alto nivel de digestibilidad que cuando lo cosecho en temprana edad. Siguiente.
El maíz. El maíz, creo que todos lo conocemos. Su nombre científico se llama maíz. Se dice que el maíz a nivel mundial es uno de los más apetecidos en la preparación de alimentos. ¿Sí? Normalmente, desde que se tenga la soya y el maíz, uno ya empieza a ser balanceados con esos dos ingredientes. Entonces, si inicia a utilizarse desde un 40 hasta un 60-70% de alimento, de acuerdo a la etapa, de acuerdo a la especie. Es decir, yo inicio con un pollito de inicio, por ejemplo, puedo iniciar con un 30% de maíz y el otro 70% es proteína y demás componentes. Entonces, inicio con un 40% de proteína porque entre más pequeño esté el pollo, más necesidad de proteína hay que de energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito proteína para formar músculo y energía, pues para mantener el nivel corporal que pueda ser fuerte el animal. Se dice que los productos energéticos que me proporcionan energía, hay que tener en cuenta que la energía se convierte en carbohidratos y se clasifican en alimentos menores de 10. Todo alimento que tenga un 10 de proteína normalmente es se considera un producto energético, ¿sí? Ejemplo, por ejemplo, este maíz tiene una proteína del 7.5. Algunos maíces llegan al 8%, dependiendo de la variedad, dependiendo del manejo, dependiendo de la nutrición. Llegan al 7.5. Grasa 3.5 y fibra 2.5. Veamos que el nivel de fibra es muy bajito, ¿sí? A comparación de otros alimentos más adelante. Entonces, los productos energéticos menores de 10 de proteína se consideran energéticos. La melaza, ejemplo, una melaza tiene un 2% y 0 de fibra. Un 2% de proteína, de un 2 a un 3%. Ya cuando pasan de un 10 a un 19% ya se consideran alimentos fibrosos. Tienen un alto nivel de proteína, pero son fibrosos. Quiere decir que esa proteína no es 100% asimilable, ¿sí? De ese 40% que tienen capacidad las aves de absorber, pueden absorber hasta un 15%. El resto se pierde, se va en las heces fecales. Siguiente. La soya dice que pertenece a la familia de las leguminosas, se cultiva por semillas de medio contenido en aceite y de alto nivel de grano. Los nutrientes de la soya, pues, están desde un 46%, denominándose una torta de soya, hasta un 20%, entregándoselo al pollito en grano. ¿Qué variación hay y cómo y por qué varía tanto la proteína? Cuando hablamos de torta de soya es porque pasa por medio de unos procesos de extracción o de extruido, donde va con temperatura, es decir, y pasa por unas prensas en el cual bajo presión y con temperatura controlada, ella va soltando el aceite y el residuo que va quedando, eso es lo que se denomina proteína. Entonces, las proteínas normalmente en soya, las tortas, están entre un 40 un 40 a un 50%, y son muy apetecidas pues en la elaboración de los concentrados. En el caso de la soya, por ser un alimento muy nutritivo tanto para la alimentación del ser humano como para la alimentación de los animales, se utiliza desde un 30 a un 40% en la adición en la dieta. Se dice que cuando lo entrego en grano, pues no está desdoblada esa proteína y pues sí, lo consume el ave, pero entonces va a ser menos digestible porque va con contenido de todos los nutrientes, pero no están desdoblados que cuando pasan por temperatura o cuando pasan por presión. Se considera uno de los alimentos más completos
que tienen proteínas, tienen aminoácidos en altos niveles, tienen minerales y tienen vitaminas en alto contenido. Entonces, por eso en las dietas se adiciona bastante y también tiene un alto nivel de digestibilidad. Siguiente. La sola. La sola para aquellas personas que tienen lagos o setas, como se llaman en sus países, en su región, para cría de peces normalmente salen estas especies vegetales que si no conocemos de ella, pues invaden y es un problema para la producción piscícola. Pero cuando estamos en temas de, como ahorita que estamos en temas, digamos, de bajar costos en alimentación de los animales, pues nos toca acudir a ellas y producirlas. Ya no se nos convierte en una maleza, sino se nos va a convertir en un alimento para bajar costos. Entonces la sola, mal llamada, le dicen el lecho de agua, y se me olvida el otro nombre que recibe, lenteja. Y ella tiene un nivel de proteína hasta un 33%. E igualmente, todo depende de la calidad del agua, de los nutrientes que contenga el agua. Se puede suministrar deshidratada. Deshidratada de 100 kilos puede salir, su mayor contenido tiene hasta un 90% en agua. Entonces, de 100 kilos le pueden salir 10 kilitos de harina de eso. Entonces es importante para aprovechar todos esos nutrientes de vitaminas y eso, pues hacer un semideshidratado, ¿sí? Y suministrarlo prácticamente en fresco a los animales, a las aves, a los cerdos y demás especies. Y así vamos bajando niveles de costos y aumentando los niveles de producción. De fibra, pues tiene 9%, tiene alto nivel de fósforo. Hay que tener en cuenta que el fósforo y el calcio deben estar presentes en todas las dietas y estar presente en todas las plantas en menores cantidades, pero deben estar presentes. Ese es un punto importante, que entre más variedades maneje de productos alimenticios e ingredientes para la dieta de los animales, es bueno. ¿Por qué? Porque unos compensan con los nutrientes que tienen o que carecen las otras materias primas. Ejemplo, la sola tiene un alto nivel de proteína y tiene un buen porcentaje de fósforo. Pero, por ejemplo, vamos y vemos otras plantas, por ejemplo, como el maíz, sus niveles de fósforo son bajos, su nivel de proteína es muy bajo, por ser un energizante, o lo comparamos con otra especie de forraje, entonces ahí vamos compensando y no tiene las mismas vitaminas o no tiene los mismos minerales, o puede tenerlos pero en unas más bajas concentraciones, en otras más altas, y ahí se va mejorando la dieta. Siguiente. Los forrajes hidropónicos son todos aquellos que se prepara de forma, digámoslo así, más tecnificada. Se pueden utilizar como son la soya, especialmente son los forrajes de grano con un bajo nivel de humedad y simplemente se colocan en bandejas bajo unos procesos de desinfección antes de, y simplemente se les aplica fertilización de forma foliar y a los 8 días se aprovechan para nutrición animal de cualquier especie. Aquí habla de todas las partes y sus contenidos de proteína. Por ejemplo, si hablamos de las raíces, tienen un contenido de proteína cruda del 12%. Si hablamos de los tallos, habla del 27%, de las hojas un 35%, y en promedio, un 16%. ¿Sí? Entonces veamos que si nosotros queremos subir proteína, entonces, ejemplo, corto las hojitas, ¿sí?
y los tallos se los doy a otra especie, por ejemplo, al tema del ganado o al tema de los cerdos. Y aprovecho mejor las hojitas que tienen de fibra más bajito, tienen un 21%, por ejemplo. Siguiente. La moringa. La alimentación de pollos para aumentar la producción sin utilizar hormonas. Además, las aves muestran afectación en el consumo de la moringa. Las propiedades de la moringa tienen acción antioxidante, antiinflamatoria, antianalgésica, antidiabética y antirreumático y cicatrizante. Esto es muy importante. Yo les hablaba en la clase anterior que algunos productos se oxidan y especialmente las grasas, ¿sí? ¿Por qué se oxidan? Porque pierden nivel de nutrientes y cuando se oxidan es cuando cogen malos olores. Ya es un olor rancio y es poco apetecido por los animales. Entonces podemos adicionarle eh, moringa. ¿Para qué? Para como un nivel de antioxidante para evitar que se nos dañe en este caso, la grasa. Entonces se dice que sus hojas tienen de proteína hasta un 23%, sus tallos un 9%, y tiene un nivel de digestibilidad hasta el 79% según la especie. Entonces es altamente digestible. Siguiente. El matarratón. Es usada para cercas vivas y sombra para cafetales. La planta es un buen suplemento alimenticio, contiene gran contenido de proteína y fibra. Tiene una proteína del 23%, fibra 45%, calcio 1.7% y fósforo. Eso se recomienda para aves en postura. Si miramos, la fibra está muy alta. Tiene buen nivel de proteína, pero la fibra está muy alta. Entonces, alimentos que tengan alto nivel de fibra, los adiciono hasta un nivel de inclusión hasta de un 5%. Entre más poquito adicione, mejor, porque hay que tener en cuenta que la fibra me ayuda a absorber nutrientes, pero a la vez me ayuda a que esos nutrientes también se vayan por las heces fecales debido a su alto contenido de fibra. Entonces, debemos darla de una forma equilibrada para evitar esos problemas que se vayan a desequilibrar la fórmula como tal. Siguiente. Dice aquí, la clase de hoy dice que faltan 20, termina en 8 minutos y bueno, no sé si es limitada. Harina de girasol. La inclusión de la harina de girasol es una proporción de un 3% en las dietas para apoyos de engorde en fase de finalización. No afecta las variables productivas y las del canal. Entonces, cuando nosotros hablamos de niveles de inclusión, es la cantidad de alimentos, el porcentaje de alimentos de ingredientes que debo adicionar. Entre menores niveles de inclusión, maneje mejor porque si estoy haciendo ensayos, voy viendo producción. Pero si me voy con rangos altos, pues de entradita me voy a arrepentir que eso no funciona. Entonces, cuando hagamos todos estos ensayos, todas estas fórmulas para hacer nuestros propios balanceados, tenemos que irnos con niveles de inclusión bajitos. ¿En qué cantidades podemos utilizar altas? En productos que son altamente digestibles y que son de gran utilidad. Por ejemplo, la soya la puede utilizar bastante, hasta un 40% dependiendo de la etapa, dependiendo de la especie. El maíz se puede utilizar hasta un 70% terminando dependiendo la finalización de la etapa. ¿Sí? Todo va de acuerdo a mi nivel de costos que obtenga. Si yo lo produzco,
pues excelente. Bajo costos y aprovecho mejorar la calidad con estos alimentos, la calidad del alimento de una forma más nutritiva. Pero si lo estoy comprando y está muy costoso en el mercado, pues ¿qué empiezo a hacer? A buscar alternativas. ¿Cómo voy a reemplazar a la energía? Tengo que utilizar 40 kilos de maíz, pero está muy costoso, tengo que bajar costos, entonces voy a utilizar un 30% y el resto busco qué productos puedo agregarle para disminuir ese costo y que no me altere la fórmula. ¿Sí? Entonces, a eso se hace referencia a niveles de inclusión. Entonces, ese 10% que me falta para llegar al 40% para sustituirle el nivel de energía, pues lo reemplazo en 3 productos forrajes y miro los que tengan menos cantidad de fibra, por ejemplo. Entonces, puedo utilizar una moringa, entonces voy a utilizar un 7%. Y tengo un matarratón porque no tengo más, entonces utilizo un 3%. Entonces, por cada 100 kilos utilizo 3 kilos, 7 kilos de moringa y 30 kilos de maíz, un ejemplo. Y así sucesivamente empiezo a jugar con las formulitas para bajar costos y para suplir las necesidades de los animales. Siguiente. La leucaena. Este es un alimento alto en proteína, tiene un alto nivel de digestibilidad, pero tiene alto nivel de fibra. Y esos altos niveles de fibra son los que no me ayudan a la absorción de nutrientes. Esto se adiciona mucho en temas de ganado. ¿Por qué de ganado? Porque ellos repasan el alimento. Hay que tener en cuenta que tienen 4 preestómagos. Tienen un solo estómago verdadero, pero repartido en 3 más, que su función de cada uno es pasar el alimento varias veces por ahí hasta regurgitarlo y removerlo y volver otra vez a consumir el alimento. Entonces, cuando lo repasan más de 3 veces, pues el sistema, las bacterias que contiene el contenido ruminal, pues absorbe mejor sus nutrientes. Mientras que las aves o los monogástricos carecen de esos compartimientos y de esas bacterias. Siguiente, por lo tanto se utiliza de un 3 a un 5%. Si veo buenos resultados, pues le voy adicionando más del nivel de inclusión. El chachafruto es un árbol o es un frijol en una especie forrajera que sirve también para consumo humano, excelente. Nos ayuda, tiene alto nivel de vitamina C y nos ayuda también como un alimento antioxidante. Tiene altos niveles de vitaminas y minerales y tiene una vitamina hasta del 23%. Y veamos una cosa muy importante aquí, que su nivel de fibra es muy bajito. Entonces, ¿qué quiere decir? Excelente para hacer un concentrado. ¿Sí? Si se me facilita, aprovecho de agregar más en la dieta de los animales, más contenido de que de otros alimentos que tienen más alto nivel de proteína, pero que a la vez tienen alto contenido de fibra. Siguiente. El bore. En muchos países y en muchas regiones lo llaman oreja de elefante, tiene varios nombres, pero como les decía anteriormente, una de las formas de buscarlo en internet es por su nombre científico que nunca va a cambiar. Entonces, como nunca va a cambiar, por lo tanto se busca con el nombre científico que es la Xanthosoma cyclitidium. Ella se busca y la consiguen así y aclaran las dudas de cómo es la plantica o si la tiene. Porque hay varias familias y la una se parece a la otra y hay unas que son tóxicas. Entonces todas no son iguales. Y todas no se pueden para alimentación animal. Se dice que la harina de hoja de bore es una alternativa de la alimentación para pollos de engorde al emplearla un 5% de su inclusión como materia prima convencional.
Tiene un nivel de grasa, tiene un nivel de proteína hasta el del 22%, fibra tiene bastante fibra, tiene hasta un 37.9%, es rica en calcio y en fósforo. Entonces, por eso se recomiendan niveles de inclusión bajitas. Si yo veo resultados, voy agregando de acuerdo a los resultados a la dieta. Veo que ya se termina para terminar con esta diapositiva, pues hablábamos que tiene un buen porcentaje de proteína, pero tiene alto nivel de fibra. Entonces, por lo tanto, se utiliza bajas cantidades, niveles de inclusiones bajitas, de un 3 a un 5%. Aunque hay personas que en su dieta, en pollos que son ya de tipo doméstico o criollo, digámoslo así, esa es la base de alimentación de los pollos, pero entonces se demoran más tiempo, ¿sí? De acuerdo, si unos pollitos están muy grasosos, pues la fibra ayuda a quemar grasa. Entonces, si ya quieren un pollo más, con menos grasa y más musculoso, con más carne, se le agregan alimentos fibrosos para cumplir con ese mercado, pero se demora más tiempo. Siguiente. El plátano es una fuente de minerales y vitaminas, además es una fuente de fibra y de vitaminas. Contiene los siguientes elementos. Tiene alto nivel de energía. Se dice que puede ayudar a reemplazar también el tema de energía y reemplazar parte del maíz. Entonces aquí es donde entrada, se pueden agregar en las dietas hasta un 10%. Entonces si voy a preparar una dieta o se requiere en la dieta 50 kilos de maíz, pues ahí ya puedo agregar, por ejemplo, un 10%, que ya puedo darle 10 kilitos de harina de plátano o de plátano a la especie animal, pero se recomienda que sea maduro para evitar, porque cuando se suministra verde, pues hay altos niveles antinutricionales, por lo tanto no están desdoblados esos nutrientes y causan problemas digestivos en los animales. Entonces, por lo tanto, deben pasar por altos niveles de temperatura o deshidratación para que se puedan suministrar. Siguiente. La yuca también puede llegar a alcanzar a reemplazar el maíz hasta un 30%, dando muy buenos resultados. Entonces, como hablábamos anteriormente, los alimentos energéticos son a partir del 9% hacia abajo. Entonces, miremos, la energía de esta yuca son de 160 calorías, de proteínas son 3.2 gramos y grasa 0.4. ¿Qué quiere decir esto? Que ella es altamente en nutrientes, como es un energético, los productos energéticos no sobrepasan más del 5% de proteína. Entonces uno ya los considera como un alimento energético. Siguiente. La mosca soldado, igual que la mosca común, sus larvas pueden ser muy apetecidas para la alimentación animal, en el cual tienen hasta un 42% de proteína cruda, fibra un 7%, tienen un alto nivel de calcio y una buena relación en cuanto a fósforo. Entonces, produciendo todas estas larvas, desde que se puedan desarrollar y se puedan suministrar al animal, estamos reduciendo costos de producción y a la vez aumentando los niveles de producción en cuanto a carne. ¿Cómo se hace una forma sencilla en nuestros hogares de producir sin irnos
con tanta técnica de producción con estas especies. Una forma es bajo marquesina, bajo un plástico que produzca ciertos niveles de temperatura, utilizar algunos productos húmedos de harinas, ¿sí? Que llamen mucho la atención. Entonces, a esas harinas como harina de trigo, salvados, o ahorita que está de moda el tema de los afrechos de cebada, ellos tienen alto contenido de humedad. Entonces, todos los productos que tienen contenido de humedad cogen mal olor, porque se ponen rancios y las moscas, especialmente la mosca común, llega donde hay mal olor. Entonces, los cambios de temperatura hacen ya deshidratando el producto, ¿sí? Y le va dando un confort para que se motive a aumentar los huevos. Entonces, es una muy buena fuente de propagación. Entonces, a medida que se va deshidratando este material, yo voy a aprovechar las larvas y las voy recogiendo y las voy dando a las aves. Y así sucesivamente voy esperando, humedeciendo, si está ya muy seco el alimento, fétido o agrego cierto nivel de proteína, que puede ser, por ejemplo, si estoy por y remojo este alimento. Y a medida que él se va despertando, pasan unos días, 2, 3 días, y como es, cuando estamos en una temperatura de 28 grados, es que empieza a llegar la mosca y es el tiempo ideal como para que pueda, digamos, propagarse o desarrollarse. Si le dejamos pasar a 40 grados, que estamos en una medicina cerrada, entonces ya no tengo una buena producción. Yo lo hice por experiencia y recogí bastante larvas, así de esa forma. Y es mucho lo que uno reduce y es mucho lo que le gustan a las aves. Entonces, es una forma sencilla. Ya esto que vamos a hacer de una forma que pues, ya contamos con unos utensilios y unos equipos más técnicos y un manejo totalmente diferente porque va a ser es una producción tecnificada. Siguiente. Frijol guandús se utiliza para el consumo humano y también para el consumo animal. Tiene una proteína del 25%, una fibra del 0,2%, ¿sí? Este guandús tiene, por tener altos contenidos de nutrientes, pues se está comparando con la leche integrada deshidratada, con frijol de soya, con frijol guandús y con el pescado. Podemos observar que en proteína la leche integral deshidratada tiene un 25%, el frijol de soya tiene un 48%, la harina de frijol tiene un 21% y el pescado tiene un 60% en harina. Ahora vamos a mirar la fibra, que la leche deshidratada tiene un 0,2, el frijol de soya un 5,9 y el frijol guandús un 8,2, indicando que es una buena alternativa de producción para adicionar a las dietas, ¿sí? El frijol. Ya si utilizo la vaina o el residuo, la cáscara, como lo llamamos vulgarmente, la concha, pues tiene alto nivel de fibra y bajos niveles de proteína. Si utilizamos la rama con todo, puede llegar hasta un 20%, aumentando hasta un 30% el nivel de fibra. Lo aconsejable es que si se me facilita conseguir el frijol como tal, pues adicionarlo en la dieta. Recordemos que todos los alimentos deben pasar por temperatura, ya sea por procesos de deshidratación, secado o por punto de ebullición, es decir, que pase por agua caliente para eliminar factores antinutricionales, toxinas que no permiten que sean asimilados los nutrientes por los animales. Siguiente. Valor nutricional del nacero. Esta es una especie forrajera. Es un árbol grande donde lo dejemos crecer, pero si ya lo mantenemos como forrajes en altas densidades, pues ya le da la altura de poda al tamaño que uno quiera conducir. Dice que tiene un nivel de proteína de un 15 a un 22%. Todo esto va de acuerdo a la calidad.
¿Qué calidad? Pues al manejo, a la fertilización, al control de plagas. Y tiene una fibra del 16 hasta el 18%. Este alimento ayuda mucho a aumentar de peso a los pollos, pero a la vez, cuando se adiciona mucho en la dieta, quema mucha grasa. Y al quemar grasa, pues, no permite que desarrolle músculo el ave. Entonces, se extiende más tiempo. Entonces, se debe adicionar en las dietas de un 3 a un 5%. Siguiente. La morera. La morera es una especie forrajera en el cual también tiene un alto nivel de proteína y es muy apetecido y usado en animales monogástricos porque también produce frutos. Esos frutos pues son moras como las que consumimos para hacer jugo. Se pueden consumir, el ser humano las puede consumir, no tiene ningún problema. Y se suministra, es de esta morera, es donde el gusano de seda se alimenta para producir la tela de seda o el vestido para el ser humano. Entonces, esta es la planta que provee el alimento de los gusanos de seda para producir seda. La morera tiene un nivel de proteína del 16% y un nivel de fibra, miremos por acá la fibra. ¿Dónde está la fibra? No contiene fibra. Bueno, tiene un alto nivel de digestibilidad desde un 85 a un 93%. Entonces, por ser una especie forrajera y tener un nivel de proteína bajo, tiene alto nivel de digestibilidad. Por lo tanto, se puede adicionar en la dieta hasta un 10%, dependiendo de la especie, la etapa y los resultados que se puedan obtener. Siguiente. La caña de azúcar, se dice que el jugo de caña o el guarapo conforma una fracción soluble de la caña, rico en azúcares, considerado como azúcares insolubles de origen, especialmente se suministran los jugos porque cuando se pica picada, se suministra picada, sus altos niveles de celulosa o de lignina, que es lo que se compone en la fibra, pues no permite que sean muy digestibles. Entonces, por lo tanto, su uso es muy bajo y más que todo se utiliza es para humedecer los alimentos, ¿sí? Cuando están muy polvosos para evitar que se volatilicen, entonces uno humedece los alimentos con el jugo de la caña o bien picados en su defecto. Como es un alimento energético, tiene hasta un 40% de energía, pero altos niveles de celulosa o de fibra. Si miramos la celulosa está en un 27, más 20 son 47, tiene aproximadamente entre un 47 y 50% de fibra. Entonces, altamente fibroso. Entonces, importante es extraer del jugo. Siguiente. La uyama o el zapallo, pues es un alimento que sirve para pigmentar el pollo, es decir, que coja un mejor color, una mejor textura. Es muy rico en nutrientes, especialmente en algunos aminoácidos, minerales y rico en vitaminas. Se suministra fresco, de origen fresco, para aprovechar sus nutrientes, ya que son ricos en vitaminas. Y recordemos que las vitaminas se aprovechan en estado fresco, ¿sí? Cuando suministremos frutas, zapallo, residuos de huerta, como son de hortalizas, perdón, como son las lechugas, las acelgas, las hortalizas, repollos. En general, se utiliza
frescos para aprovechar los nutrientes que son ricos en minerales y especialmente en vitaminas, que son donde hay mayor deficiencia. ¿En qué niveles se proporcionan? Se puede proporcionar hasta un 10, un 15% en adición en las dietas. Siguiente. El achiote es muy común y muy utilizado para dar color a los alimentos. Se dice que se considera también como un pigmentante, también para el pollo, en el cual se puede utilizar en el agua o en el alimento. Cumple varias funciones. Es antiinflamatorio, cicatrizante. Sirve para, bueno, en los humanos para quemaduras, problemas respiratorios también ayuda y algunas infecciones cuando hay debilidad. Es un diurético, ayuda en cuando los animales tienen niveles de ascitis a partir de cierta edad, de cierto peso. Entonces ayuda en que se le agregue al alimento o en el agua para que ayude a expulsar los líquidos y a estar el animal más sano. Siguiente. La pulpa de café, cuando hay cosechas, también se pueden utilizar, pero tienen un procedimiento. Ensilado, recordemos que el tipo ensilado hay varias formas o mecanismos donde se puede usar. Se puede utilizar en bidoles con capacidad de 50, 100, dependiendo el uso y la cantidad que se vaya a necesitar. Y se mantiene, acá hablamos de los tiempos y hacemos comparaciones en cuánto tiempo está para adecuárselo a los animales. Es más utilizado en bovinos y en cerdos que en aves. En aves se debe deshidratar, se muele y se adiciona. Pero sus altos contenidos de proteína están hacia el día hacia el día 120, es decir, a los 4 meses de estar ensilado. ¿Esto cómo se ensila? Se ensila con probióticos, con bacterias, ¿sí? De forma de las que bacterias pueden ser acidolácticas, bacterias que nos ayudan, las acidolácticas, las del suero, ellas se pueden agregar suero a este tipo de ensilado para que las bacterias acidolácticas se activen y nos ayuden a degradar toda la fibra, porque esto tiene bastantes niveles de fibra. Alcanza a llegar en el día 120, aumenta la temperatura, pero nos aumenta el nivel de fibra. Entonces, por lo tanto, es recomendable suministrarlo a los 90 días a las aves, porque ya tienen bajos niveles de fibra y podemos aprovechar los nutrientes, pero adicionando microorganismos o bacterias acidolácticas que contienen suero. De lo contrario, no suministrarlo porque tendría alto nivel de fibra, bajaría la proteína y no estaríamos obteniendo buenos rendimientos. Los niveles de inclusión están entre el 2 al 5%, dependiendo de la etapa. Se debe adicionar melaza para un máximo del 5%, de lo contrario causa problemas digestivos. Su porcentaje de digestibilidad es del 40 al 45%, dependiendo de la calidad del ensilado o deshidratado. Siguiente. Aquí hay algunas formulitas caseras en el cual se pueden usar para aquellas personas que quieren bajar costos de alimentación. Pueden utilizarlas desde un 10%, 20% hasta un 30%, pueden llegar a usarlas, en el cual obteniendo buenos resultados y bajando costos en alimentación sin sustituir el concentrado, es decir, no eliminar el concentrado, sino ayudando a bajar costos. Y está conformado, por ejemplo, por maíz 3 kilos, alimento balanceado 1 kilo, follaje de maíz hidropónico 1 kilo, pero si yo no tengo forraje de maíz, pues utilizo otra especie
que pueda usar. Entonces, ¿qué hago? Si utilizo forraje de maíz y ese forraje de maíz tiene un 25% de proteína, pues busco otra especie en el cual contenga los mismos porcentajes para que no se me, la fórmula no me quede tan bajita. Y así sucesivamente. La preparación para obtener harinas de plátano, zapallo y yuca se pueden pelar y precocer para extraer algunos taninos, toxinas o sustancias antinutricionales que pueden ser nocivos para los pollos. Luego secar y moler. La melaza se disuelve en agua pura sin cloro para que no quede tan espesa. Se empiezan a revolver todos los productos y a rociar melaza para lograr consistencia. Y se les suministra a las aves. Estos alimentos, como quedan con altos niveles de humedad, se recomienda que se hagan a diario o utilizarlos en menos de 3-4 días, con el fin de que no se contaminen y obtengan hongos y tengan problemas de enfermedades y evitar problemas de enfermedades. Siguiente. Aquí también hay otra fórmula para pollos y gallinas ponedoras de forma casera, de forma tradicional. También lo mismo, hay otras opciones. Acá se utiliza harina de huevo. Cuando hablamos de harina de huevo, pues estamos hablando de no la cáscara, sino el huevo como tal. ¿Cómo se prepara la harina de huevo? Pues se cocina el huevo y se pone a solear para poderlo moler, o si no así se corta en partículas muy pequeñas y se revuelve con el resto de alimentos. Siguiente. Listo, pues hasta aquí terminada la conferencia de hoy.